Se nos pide que enumeremos los dos ángulos positivos más pequeños que satisfacen las condiciones dadas para el ángulo de referencia y la función trigonométrica. Se nos da el ángulo de referencia, A, es de 45 grados, y la tangente A es menor que 0. Para una revisión rápida, un ángulo de referencia para un ángulo dado en la posición estándar es el ángulo agudo positivo formado por el eje X en el lado terminal del ángulo dado. En el gráfico a continuación, tenemos un lado terminal en cada cuadrante, y el ángulo de referencia correspondiente está etiquetado. Observe que el ángulo de referencia es el ángulo formado entre el eje X y el lado terminal del ángulo en una posición más delgada. Volviendo a nuestro ejemplo. Tenemos un ángulo de referencia de 45 grados, y la tangente A es menor que 0. En el plano de coordenadas, la tangente θ es igual a y dividido por x y, por lo tanto, en nuestro caso, y dividido por x debe ser negativo. Y, por lo tanto, el lado terminal del ángulo A debe estar en el segundo cuadrante, donde x es negativo e y es positivo. O en el cuarto cuadrante, donde x es positivo e y es negativo. Para el siguiente paso, dibujaremos un ángulo de referencia de 45 grados en el segundo cuadrante y el cuarto cuadrante. El lado terminal de un ángulo con el ángulo de referencia de 45 grados en el segundo cuadrante estaría aquí, donde el ángulo de referencia de este ángulo aquí es de 45 grados. Y un ángulo con un ángulo de referencia de 45 grados en el cuarto cuadrante tendría que tener el lado terminal aquí, donde, nuevamente, el ángulo de referencia es de 45 grados, este ángulo aquí. Por lo tanto, cualquier ángulo que tenga un lado terminal aquí en el segundo cuadrante o aquí en el cuarto cuadrante, satisfaría las condiciones de tener un ángulo de referencia de 45 grados, y tener un valor de función tangente menor que 0. Pero se nos pide encontrar los dos ángulos positivos más pequeños que satisfacen estas dos condiciones. Entonces, para el ángulo positivo más pequeño, comenzando a lo largo del eje X positivo, rotamos aquí donde este es un posible ángulo A, y hay un par de maneras de encontrar la medida de este ángulo. Una forma es tomar 180 grados. Y luego restar el ángulo de referencia de 45 grados, lo que es igual a 135 grados. Otra forma sería rotarlo 90 grados y luego agregar 45 grados. Lo que también nos da 135 grados. Este es el ángulo positivo más pequeño que satisface estas dos condiciones. El segundo ángulo positivo más pequeño sería el ángulo donde comenzamos en el eje X positivo y giramos hacia este lado terminal. Y de nuevo, hay un par de formas de encontrar este ángulo. Una forma sería tomar 360 grados y resta el ángulo de referencia de 45 grados, lo que equivale a 315 grados. El segundo método para encontrar este ángulo sería reconocer que si rotamos del eje X positivo al eje Y negativo, eso sería 90 veces 270 grados. Y luego, si sumamos 45 grados, obtendremos el ángulo deseado. 270 grados más 45 grados también nos dan 315 grados. Que es el segundo ángulo positivo más pequeño que satisface las dos condiciones. Espero que hayas encontrado esto útil.